Bienvenidos a Cibeles, podcast de humanidades. Hoy tenemos nuestro cuarto episodio y con él damos inicio a este especial a propósito de los 40 años de Mario Bros, en donde los juegos retro y la nostalgia serán los guías de esta conversación. Para ello, contamos con la presencia de Antonio Pomposini. Es bachiller en filosofía por la PUCP. Actualmente está cursando un máster en Game Studies en Tampere University. Es miembro del Games as Art Center en Tampere y del Seminario Permanente de Filosofía Contemporánea Hermes. Actualmente investiga temas relacionados al habitar, la atmósfera y soma estética en espacios virtuales. Junto a él se encuentra Gustavo Lafontaine, profesor investigador del Instituto de Estudios en Humanidades de la Universidad Católica Andrés Bello, psicólogo, doctorando en filosofía de la UCAP, especialista en ciberpsicología y geek empedernido. Oye, Antonio, piensa que estás en el año 1985. Chamito, pequeño, eres joven, todos tus compañeros de colegio están hablando de esta cosa nueva que están jugando. Se llama el Nintendo Entertainment System, el NES, o el Nintendo como lo conocemos mejor en Latinoamérica. Hace unos años atrás, la industria de videojuegos en Estados Unidos colapsó por completo. Atari prácticamente se va a la quiebra. Las computadoras de televisor como el ColecoVision, el Intellivision, básicamente desaparecen del mercado. Parece que esto es como una especie de mercado muerto. Y luego viene una empresa japonesa llamada Nintendo y muestra un nuevo dispositivo, una nueva consola, y le llama un sistema familiar de entretenimiento. La diferencia es que no la está mercadeando como una computadora, la está mercadeando como un juguete para niños. Y ahí es donde empieza la historia, ¿no? Navidad, abres la caja, te encuentras con esta consola gris, este cubo gris, con un juego llamado Super Mario Bros. ¿Qué haces? Yo creo que Mario ha sido un ícono por mucho tiempo para este espacio de videojuegos. Desde el momento en el que abrimos quienes abrieron esa caja de regalos y encontraron... Yo la abrí, así de viejo estoy. Lamentablemente yo no abrí el NES, pero desde entonces hasta ahora no ha dejado nuestro imaginario. Ha estado siempre con nosotros, con los apasionados de los videojuegos y con el público cultural en general, ¿no? Mario es realmente un ícono que marcó tanto la iconografía de lo que son los videojuegos como el lenguaje de lo que significa jugar. Yo creo que detenernos un momento para pensar en lo que fue este juego, en cómo ha impactado nuestra manera de comprender nuestra actividad lúdica y cómo desde el punto en el que estamos hoy día podemos voltear la mirada hacia atrás y pensar en lo que Mario significó. Sí, es más, te lo digo, yo como niño de esa época viví la Mariomanía en pleno. Mi abuela viajaba mucho a Estados Unidos y no te quiero decir la cantidad de juguetes, de cómics, de revistas, de ropa que me trajo con el estampado de Mario. O sea, Mario es un símbolo cultural. Yo creo que ocupa un espacio igual de valioso de la cultura pop como lo hace, por ejemplo, los Looney Tunes, Mickey Mouse, Star Wars, ¿no? Es una imagen que ves y de inmediato reconoces, aunque jamás en tu vida hayas agarrado un control. Pero ¿y entonces cuáles son los elementos principales que nosotros ubicamos cuando pensamos en Mario, ¿no? Mario empezó pues con el juego de arcade del Donkey Kong, y no fue sino hasta que llegó a las casas que se convirtió en el protagonista principal en Mario, como el plomero que conocemos nosotros. Sí, de hecho, sí. Aquí voy a hacer como el meme de Scott Pilgrim.
De hecho, ni siquiera se llamaba Mario en la época de Donkey Kong, era Jumpman, el hombre que brinca. Exactamente. El Jumpman. Y claro, justamente siendo el Jumpman, ¿qué es lo que hace? Salta, ¿no? Es la característica principal, es el saltar, el evitar obstáculos, el pisar enemigos y a través de eso navegar niveles diversos donde se encuentra con distintas situaciones. Ujú. Creo que si bien mucho ha progresado a lo largo del tiempo, eso como el lenguaje básico de lo que es un platformer y lo que es nuestra aproximación a los videojuegos se ha mantenido. Y creo que ha dejado mucho legado en el desarrollo de platformers a futuro también, y que Sí, podemos seguir viendo hasta el día de hoy su influencia en juegos como el Shovel Knight, en juegos como incluso hasta ahorita que está en boga, el Silksong, que si bien es sí. Metroidvania, viene de este lenguaje inicial de lo que fue Super Mario. Sí, sí. Bueno, de hecho, como estábamos hablando el otro día, yo anualmente doy talleres de programación de videojuegos para niños. Y una cosa que es absolutamente extraordinaria es que ellos saben lo que es Mario Bros. Yo no tengo que mostrarles un video ni se los tengo que explicar. eh, y cosa que sí me pasa, por ejemplo, con otros plataformas más viejos como Pitfall de Atari. Este, pero Super Mario Bros. Lo entienden intuitivamente. O sea, yo les coloco un nivel demo y ellos intuitivamente saben cómo jugarlo, aunque nunca lo han jugado antes. Y yo creo que tiene mucho que ver con esto que estás diciendo, ¿no? Porque de alguna manera u otra, Mario se convierte en el blueprint, en el mapa, en la hoja de ruta de los plataformas modernos. Forma de control, esa lógica de caminar de izquierda a derecha, brincar por encima de los enemigos, etcétera, 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 etcétera. Y hay algo muy interesante aquí, que es, no solamente se convierte en el blueprint, sino que hay algo en el lenguaje de diseño que incluso hasta inconscientemente te comunica muchos de estos factores, ¿no? Hay trabajo que he estudiado como el diseño del nivel de Mario está hecho para indicarte sutilmente hacia dónde debes moverte, que la cámara se va a mover hacia la derecha. Está hecho para que tú puedas recoger el juego de una manera muy intuitiva, a diferencia de, digamos, juegos que pueden ser muy complicados, ¿no? Es el lenguaje intuitivo de diseño, es el lenguaje que te habla desde la experiencia misma en el cuerpo y en el control. Es lo que nos ha permitido pensar en cómo diseñar cosas, cómo comunicarnos a través del diseño y a través de los videojuegos. Y Ujú. eso me hace pensar también en lo que me estabas comentando de los talleres que realizas y cómo en algún momento usabas Godot, pero Ujú. recientemente habías pasado a pensar en mostrarles a los chicos este otro motor de desarrollo de juegos, Pico 8. Sí, el Pico 8. Sí, sí. De hecho, bueno, el Pico 8 es más que un motor de juegos, es lo que se conoce como una retroconsola. Y lo que significa es que es una consola digital, o sea, no existe físicamente, sino que es un programa que corre en las computadoras, pero que está diseñado para emular o generar o crear esa idea de una consola del pasado, ¿no? Es toda una empresa estética que no solamente busca reproducir las consolas del pasado de una manera novedosa, sino que además trata de crear ¿cómo llamarlo? Este momento histórico en el que tú ibas a el colegio y te llevabas tus cintas de Nintendo, así le decíamos en Venezuela, las cintas, ¿no? Por aquello de que se asociaba con los cassettes, con la cinta magnética, aunque no son cintas magnéticas. Pero era esta idea de ir al colegio e intercambiar con otras personas juegos. Y Pico 8 es eso, es una retroconsola donde tú puedes descargar juegos que han hecho otras personas, puedes ver su código y pueden hacer, y puedes utilizar ese código para hacer tú también tus propios juegos y compartirlos con la comunidad. Eso es lo que me encanta. Me parece que la idea de no solamente adoptar la estética pixel, sino el lenguaje en general del mundo retro, la idea de que tú puedes descargarte cartuchos o
o pues estas cintas, como mencionas, y cargarlos dentro del Pico 8 y poder jugar. Todos estos elementos, nuevamente, sutilmente estéticos, contribuyen a generar esta experiencia que nos regresa a cosas que hemos visto en el pasado. Yo, por ejemplo, no tuve la oportunidad de abrir el NES, pero mi primera consola fue el Nintendo 64. Y todavía habían cartuchos en ese momento, ¿no? Cassettes. Sí. Y me acuerdo todavía de esa experiencia. Ese lenguaje, que es un lenguaje que de alguna u otra manera no es el de hoy, pero está presente en Pico 8 y a través de experimentarlo nos regresa a una época anterior donde nos relacionábamos con esos aparatos de esa manera, ¿no? Con que el cartucho, con que soplar para que pueda entrar y para que no se malogre, que sácalo y vuélvelo a poner. Incluso si en el Pico 8 todo esto sigue siendo virtual, porque no hay cartuchos físicamente, aunque sé que hay personas que pueden quemar cartuchos y Sí. hacerlos físicos, es todo el aparato a través del cual está presentado el Pico 8 que señalan hacia dónde apunta, ¿no? Señala esta estética retro, señala este retorno, señala esta invitación a regresar a este espacio de emulación de juegos antiguos. Sí. ¿Sabes qué estaba pensando cuando estaba pensando esta semana acerca del episodio? Y además de la estética gráfica, de los controles simplistas, en comparación a nuestros días, porque las personas que no vivieron el Nintendo no lo saben, pero el Nintendo tenía dos botones, A, B, ya está, no necesitabas más nada. Nada de eso de shoulder, de bumper, X, Y, A, B, trigger trasero, trigger derecho, R1, L1, no, nada de eso. Dios mío, acabo de sonar como un boomer. En fin. Hay una parte de lo retro que ha sido difícil de recuperar, que es la cultura del manual. Estos juegos traían manuales y tenían, o sea, y el manual eran las instrucciones de juego y tenía la historia y tenías la información acerca de los personajes, los enemigos, los poderes, que es información que ahora está dentro del juego. De hecho, quiero leer así un extracto rapidito del manual de Mario, ¿no? Dale. Un día en el reino de la gente de hongos llega una invasión de Koopa, una tribu de tortugas famosas por su magia negra. La gente hongo, callada, amante de la paz, son convertidos en piedras, ladrillos y plantas. Y el reino de los hongos cae en ruina. La única persona que puede deshacer este conjuro es la princesa Toadstool, antes se llamaba Toadstool no Peach, la hija del rey hongo, que está en las manos del rey tortuga Koopa. Mario, el héroe de esta historia, entre paréntesis, quizás, escucha acerca del problema de la gente hongo y empieza una búsqueda para tratar de rescatar a la princesa. Nada de eso está en el juego. O sea, tienes que leer el manual para saber lo que está pasando. O sea, uno arranca el juego y de pronto estás en el nivel y tienes que empezar a avanzar. Pero claro, esta cultura del manual tenía que ver también con una materialidad que venía en la experiencia del juego. Uno compraba su caja y venía con el manual y había una anticipación además al momento en el que uno podía sentarse y jugar frente al computador, o bueno, a la televisión, ¿no? Y yo me acuerdo que, claro, quizás muchos chicos como fue para mí, sus padres tampoco les dejaban jugar indiscriminadamente. Entonces, cuando tú no podías estar todo el rato en la televisión, tenías el manual. Y el manual era esta manera de también mantenerte inmerso dentro del mundo, interactuar y pensar en los elementos de este juego, ¿no? Del universo en el que sucede todo, sin estar necesariamente en el televisor. Sí, sí. De hecho, yo te digo algo, ahorita está muy de moda este tema de los juegos con una metanarrativa, Five Nights at Freddy's, Dark Souls, que tienen como estas pistas
de historia y la comunidad se reúne para tratar de teorizar y construir una narrativa coherente. Eso, déjame decirte que tiene un antepasado muy interesante, que estoy seguro que eso lo tuviste que haber vivido, ya que eres un chico de la época de Nintendo 64, que es Blockbuster. Cuando ibas a alquilar una cinta o un cassette y obviamente no traía el manual porque alguien lo había botado o se lo habían robado. Entonces tenías que adivinar qué era lo que estaba pasando en el bendito juego y además que claro, por lo menos en mi caso, ¿no? Mi mamá me llevaba a alquilar una cinta para todo el fin de semana y esa era la cinta del fin de semana. Así es, y tenías que avanzar lo más que podías en ese fin de semana para poder experimentarlo. Pero es interesante lo que mencionas de cómo esa experiencia del Blockbuster se conecta, y que sí la tuve, sí lo llegué a vivir, se conecta con este afán por rearmar estas piezas rotas o digamos, el lore building, ¿no? El lore de distintos juegos. Esto es una pequeña tangente, pero yo voy a meter aquí otro elemento que me parece importante en esa historia, y de ahí podemos regresar a lo retro. Aunque no deja de ser retro porque sigue tratándose de medios analógicos. Uh-huh. En las épocas tempranas de YouTube había esta serie llamada Los Marvel Hornets, que era una serie amateur que era de found footage, donde ponían distintos videos de Slenderman con distintas cosas que la comunidad tenía que tratar de descubrir y de resolver para poder entender cómo estaba sucediendo la historia. Yo creo que por un lado tenemos esto que tú mencionas de Blockbuster, y por otro lado yo creo que hay una línea que traza desde los Marvel Hornets a la cultura de lore digital en internet, y cómo se crea una comunidad de gente que le gusta aproximarse a los medios de esta manera, transmediática, de rompecabezas, de resolver estos ARGs, juegos de realidad alternativa, y cómo estas dos cosas pueden de alguna manera estar juntándose, ¿no? Creando una nueva unión en las experiencias que tenemos, por ejemplo, en el Dark Souls, donde tienes que descifrar qué rayos está pasando en este mundo, donde no se te explica nada, pero tienes que encontrar pistas contextuales en función de dónde encontraste este objeto y qué cadáver estaba muerto aquí, cómo estaba vestido, y cuáles son las implicaciones de las sutiles interacciones que hay entre distintos NPCs, que son el resultado de estas dos formas de interacción, que además es interesante porque una es temática, una es me interesan estos temas y esta manera de relacionarme, y la otra es material, en función de las carencias materiales que habían, por ejemplo, en el juego que reservabas del Blockbuster, ¿no? Como mencionas. Sí, definitivamente. Y escuchándote hablar de esto del creepypasta, ¿no? Me recordaste de un meme de internet que entra dentro de lo que Svetlana Broin llama la nostalgia reflexiva, que es los creepypasta de Sonic. Sonic, por supuesto, es la competencia de Mario, es la mascota de Sega, pero también hay creepypastas de Mario, ¿no? ¿Qué es un creepypasta? Son como estas microhistorias de eventos sobrenaturales o de cosas raras. Por ejemplo, un cartucho que está embrujado, o una historia de fantasmas o de horror relacionada con algún elemento. Y digo que me recuerda mucho a la nostalgia reflexiva de Boeing, porque es agarrar ese elemento, o agarrar como un elemento del pasado, en este caso la figura de Mario, la figura de Sonic, y reinterpretarla bajo esta estética cultural moderna, como por ejemplo el creepypasta de YouTube, o sea, la historia de terror de YouTube. Es fascinante. Estoy de acuerdo, me parece que es particularmente interesante pensar cómo esta capacidad reflexiva, esta nostalgia reflexiva nos lleva a crear nuevas maneras de relacionarnos con el pasado, ¿no? Creo que entonces es interesante pensar en esto que mencionas de Boeing y de los dos tipos de nostalgia que trae a colación. La reflexiva, como has descrito, y la restaurativa también. Y la restaurativa, más bien, tiene que ver con un afán por regresar a este pasado perdido, ¿no? Una nostalgia por ese pasado
y querer volver a conseguir los objetos de ese pasado perdido como para sentir que podemos estar en ese momento. Los juguetes, las muñecas antiguas, obviamente el Nintendo antiguo, ¿no? Tener una consola preservada que todavía funciona con los controles originales, pero también entra dentro de este espacio por ejemplo, la nueva mini consola NES que salió hace unos cuantos años, que era un emulador, ¿no? Pero que estaba justamente apelando a esta sensibilidad restaurativa, de restaurar ese pasado, de poder sentir que hemos regresado ahí. Creo que cuando pensamos en los videojuegos de esta perspectiva retro, es interesante pensar en qué nos dan estos dos tipos de nostalgia. La nostalgia restaurativa por un lado y la nostalgia reflexiva por otro. Y regresando brevemente a Pico 8, me parece interesante como punto de partida, porque Pico 8 lo que hace es, nos regresa a este lenguaje antiguo, nos hace sentir de vuelta en casa, en este espacio de, digamos, emulación, de estética pixel, de cassettes, de una cultura mucho más simple relacionada al juego, pero es una herramienta que está diseñada para que personas que recién hoy por hoy se están adentrando en el desarrollo de juegos aprendan desde cero y crean sus propias cosas nuevas. Entonces, a mí me parece que está situado justamente en este punto bisagra entre estas dos perspectivas, donde nos regresa al pasado, pero también nos permite ser creativos y nos permite utilizar el pasado para pensar en cosas nuevas a la vez. Sí. De hecho, te interrumpo allí porque o sea, has utilizado mucho esta idea de regreso. En algún momento mencionaste esa vuelta al hogar, y yo creo que eso es súper importante, ¿no? La palabra nostalgia viene de dos palabras del griego, nostos, que significa regreso o volver a casa, y algos, que significa dolor y sufrimiento. Digo esto porque Burston, ella básicamente hace la diferenciación entre esa nostalgia restaurativa y la reflexiva. Dice, la restaurativa es la que se enfoca en el nostos, en el hogar, en tratar de regresar a ese momento. Es que tú lo dices a la perfección, ¿no? O sea, es el tipo coleccionista que no solamente tiene la consola original, sino que se busca un televisor CRT, porque si es como tiene que ser jugado el juego, no hay cabida para nada más. Y luego tienes el reflexivo, que se enfoca más en el algos, en la algia, en el sufrimiento, ¿no? Ella dice, bueno, aquí no hay un proyecto de regresar sino de experimentar la sensación de haber perdido eso, o de anhelar lo que ya pasó, pero aceptar que ya pasó, que ya no hay manera de traerlo de vuelta. Sí, me parece muy interesante. Tenemos que, digamos, siempre recordar estos dos elementos de la palabra, el nostos y el algos. Yo creo que me interesaría centrarme brevemente en la restaurativa, porque creo que aquí hay una cuestión que es curiosa, ¿no? Por un lado, hay algo que ganamos en ese regreso, hay algo que recibimos regresando a una relación material con la tecnología distinta a la que tenemos hoy en día, que no podemos ver hoy por hoy. Digamos, jugar Silent Hill en un PlayStation original con una televisión CRT es una experiencia visual y sensorial muy distinta a la que es jugarlo con un control moderno, emulándolo en mi Windows, ¿no? En mi computadora. Completamente de acuerdo. Y reconocer qué es lo que recuperamos o qué tipos de experiencias corporales y sensoriales conseguimos cuando regresamos y qué nos aporta ese regreso, es productivo. Pero la nostalgia restaurativa también corre el peligro de olvidarse de este algos, de la algia, ¿no? De la pérdida y lo que significa poder aceptar esa pérdida. Y eso trae consigo también una serie de críticas que suelen asociarse a la nostalgia, que si bien son válidas, no sé si siempre, digamos, no vale quedarse solo ahí, pero vale mencionarlas, que son esta noción de que la nostalgia es un estancamiento o una idealización del pasado, una idea de que el pasado siempre fue mejor que el presente, y por lo tanto hay que regresar a ese pasado, ¿no? Ojo, puede serlo. Definitivamente la nostalgia en ese aspecto puede serlo. O sea, puede convertirse en algo patológico. Correcto.
Pero no hay que quedarnos ahí, porque incluso en la emulación hay algo. Esto lo escuché de un investigador, Richie Sineracha, que me contaba que había hablado con personas que trabajaban en el espacio de MAME, de emulación, Ajá. y a diferencia de un producto que te pueden vender en una tienda, donde ya, digamos, ya está toda la emulación lista, el MAME es un trabajo duro, es una dificultad el llegar a emular, el tratar de luchar por encontrar los settings adecuados para poder acceder a esa experiencia. Es Correcto, mucho más el tiempo que te pasas configurándolo que el tiempo que te pasas jugando. Y entonces correcto. te dirige más hacia el Algos, que es el Nostos, y mantiene ese balance de maneras interesantes. Por supuesto, además que uno de los emuladores más famosos del mundo de la emulación es ZSNES. De hecho, no solo es el más famoso, es básicamente el emulador que fija la hoja de ruta para el resto de las comunidades de emulación. Y era un emulador de Super Nintendo. Rápidamente, para la audiencia, un emulador es un software que intenta emular la manera en la que un hardware, es decir, en que un dispositivo funcionaba. Entonces, por ejemplo, en este caso, un software que trata de emular cómo funcionaba un Super Nintendo. Para poder jugar juegos de Super Nintendo. Y una de las cosas que introduce ZSNES es lo que se llama el Safe State, que tú en cualquier momento le podías dar un botón y grababas el juego justo en el momento en el que estabas. Y da la casualidad, no es casualidad por supuesto, que absolutamente todas las retroconsolas o los retro-releases, las colecciones de Castlevania, las colecciones de Teenage Mutant Ninja Turtles, las colecciones de Mario, ahora traen el Safe State, porque es una comodidad moderna que es fundamental para nuestro estilo de vida. O sea, hoy en día no tenemos la facilidad de dejar la consola prendida 48 horas o sabes, estás jugando y estás en el momento crítico en Ninja Gaiden, pero tienes que ir al colegio, entonces le pones pausa, te vas al colegio y regresas para poder terminarlo. Ya eso no pasa. Que es una manera diferente de relacionarnos con la tecnología de lo que era antes, ¿no? Y pensando en eso, en cómo regresar al pasado siempre es regresar desde un punto distinto, Sí. volteemos nuestra mirada de nuevo hacia la nostalgia reflexiva. Y esta idea de que podemos querer regresar al pasado, pero eso también nos abre ventanas creativas para pensar en nuevas maneras de expresarnos. Una de las cosas que ya habíamos mencionado antes, por ejemplo, el Shovel Knight, y muchos juegos de la época, ¿no? El Spelunky, el Binding of Isaac, Braid, Cave Story, todos regresaban a una sensación de lo que era jugar juegos retro, pero claramente no son juegos retro, son juegos modernos que se inspiran en esta estética y en este retorno para producir cosas nuevas. De hecho, mencionas Braid, cosa que me parece espectacular, por dos motivos. Primero, porque Braid introduce una mecánica de manipulación temporal que precisamente viene de los emuladores. Hay algunos emuladores que también jugaban con esa idea. Pero adicionalmente porque es una inversión por completo de la lógica de Mario. En Mario está tratando de rescatar a la princesa. En Braid partimos de ese supuesto y al final, spoilers, nos damos cuenta que es al revés. Que Tim, el protagonista, está tratando de llegar a la princesa y la princesa está huyendo de Tim. Exactamente, es un ejemplo perfecto de cómo esta mirada hacia atrás es una mirada crítica que produce algo distinto, que no solo es nuevo, sino que al mismo tiempo es un metacomentario sobre estas experiencias que ya se han asentado de lo que significa jugar Mario. Ahora, una pregunta, Antonio. Ya se nos está agotando el tiempo, tristemente, pronto vamos a tener que cerrar, pero quería saber qué pensabas tú. ¿Tú crees que la nostalgia es personal o siempre requiere de una sociedad o de una comunidad? Es una gran pregunta, pero yo creo que va por ambos lados. Yo creo que la nostalgia siempre tiene una dimensión personal, pero también existe siempre en un contexto histórico y social. Sí, estuve leyendo esta mañana, ella dice que la dimensión personal, cuando es completamente personal, entraría más bien dentro del campo de la melancolía.
Ujú. Mientras que sí, lo nostálgico siempre requiere como de esa historia compartida que puede ser revivida o repensada. Eso mismo. Eh, yo creo que lo importante acá, y lo veníamos hablando previo a este episodio, ¿no? Es que vemos que tanto la nostalgia reflexiva como la restaurativa ha fomentado proyectos increíbles en el mundo de la cultura geek. En el caso de los videojuegos, pues tenemos este tema de los emuladores versus los coleccionistas. Este, pero también en los juegos del mundo de los juegos de rol, por ejemplo, tenemos esa diferencia entre el old school revival y el new school revival. ¿No? Uh, Esa idea de, bueno, jugamos Dungeons and Dragons como se jugaba obligatoriamente en los 70, o podemos tomar algunos conceptos de eso y repensarlo para juegos más modernos. Eso Este, es un gran punto de discusión, porque desde la misma idea de regresar al pasado con el OSR, ¿qué significa regresar al pasado desde hoy? ¿Estamos jugando exactamente como se jugaba en los 70s o estamos jugando de cómo creemos o como recordamos que era? ¿Y qué significa divergir de ese patrón? sí, sí, completamente de acuerdo. Yo creo que definitivamente esto va a tener que, vamos a tener que discutirlo en otro episodio, ¿no? Yo creo que tenemos que regresar a esto de todas maneras, Gus. Pues claro, también tendríamos que explicarle a la gente cómo que es esto de un juego de rol y todas esas cosas raras que nos gustan a nosotros. Pero Eh, es una, como ¿Mm? para ir cerrando esta cuestión y como para ir dejando avisos de lo que podríamos seguir discutiendo. Es interesante porque a lo largo de los años, desde los 70 hasta ahora, la manera en la que hemos ido jugando juegos de rol como Calabozos y Dragones se ha ido transformando. Ujú. Em, y nunca ha sido homogénea realmente, pero existe esta noción de regresar a jugar como se jugaba en los 70 y Ujú. disgregar lo que está contenido detrás de esa idea Sí, em, da para mucho, ¿no? sí, sí, Em, Da para ver cómo distintas comunidades se han relacionado con su propio pasado, con su propia trayectoria y tradición de juego y sí, em, cómo han decidido seguir hacia adelante, ¿no? sí. Y sabes qué, me parece increíble que hemos tenido toda esta conversación sobre nostalgia, cuando claramente, o sea, venimos de momentos históricos distintos, pero incluso desde esas diferencias históricas, creo que podemos conectar en conjunto con esa idea o esa sensación maravillosa de abrir un regalo y que sea una consola de videojuegos. Eso es increíble, yo creo que sí, eso es algo muy potente de esa algia, ¿no? De esa nostalgia reflexiva, que nos permite, aunque no seamos personas de la misma generación, conectarnos humanamente con esos eventos, que para mí son eventos canónicos. Qué gran punto, así es, y entendernos, ¿no? Y sentirnos culturalmente conectados. Yo creo que algo con lo que a mí me gustaría cerrar es la idea de que si bien podemos hablar de la nostalgia y de los juegos retro desde estas distintas maneras, es importante pensar en la noción del archivo, de cómo preservamos juegos en el pasado. Porque es a través de tener esta relación con poder acceder a juegos antiguos que podemos comentar sobre ellos, que podemos ver cómo estamos actuando en el presente en relación con el pasado. Sí, sí, Y, y con eso en mente, pensando en cómo, por ejemplo, movimientos como el Stop Killing Games que está sucediendo aquí ahora en Europa, buscan justamente encontrar maneras de preservar juegos para que puedan seguir siendo jugados en el futuro, para que no se pierdan y para poder seguir generando esta, digamos, nostalgia transgeneracional. bien, pues nada, gracias por escucharnos el día de hoy. Gracias, Antonio, esas son palabras, estoy completamente de acuerdo contigo, hermano. Tristemente, por lo visto, no es un solo capítulo, vamos a tener que hacer una serie completa de esto, porque definitivamente esto pique y se extiende. Eh, ¿Hay algo con lo que quieras cerrar ya, mi querido amigo? Yo agradeciéndoles de nuevo por la invitación y
a la espera de poder seguir con esta conversación. Bueno, entonces los esperamos para el próximo episodio, damas y caballeros. Espero que tengan un hermoso día. Adiós. Eso fue todo por hoy en Cibeles, podcast de humanidades. Los esperamos en el próximo episodio para continuar en este especial sobre los 40 años de Mario Bros.